gusto muy grande poder saludarlos, en especial a nuestra presidenta del Tribunal Constitucional, doctora Marianela Ledesma Narváez, que hoy nos honra con su presencia. También está presente el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Manuel Miranda Canales, y muchos funcionarios y funcionarias de nuestra institución, así como los participantes presentes. Yo quería intervenir brevísimamente para aprovechar de esta oportunidad y a nombre del Centro de Estudios Constitucionales desearles un feliz día a todas las mujeres del Perú y del mundo. Esta convocatoria y la conferencia magistral que van a escuchar el día de hoy es en gran medida expresión de nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las mujeres en general y a las mujeres del Perú en particular en la celebración de su día. El Tribunal Constitucional tiene una línea de defensa, rescate, guardianía y custodia de los derechos en general, de todos los seres humanos y de los derechos de la mujer en particular. Hay numerosas sentencias que demuestran la línea garantista de nuestro tribunal, la línea por la igualdad de género y la línea por la reivindicación y reconocimiento del valor de la mujer y el aporte de la mujer. Tenemos el privilegio, y hablo a título personal, de haber participado en la última elección para designar a la presidenta del Tribunal Constitucional y haber apoyado la candidatura de la doctora Marianela Ledesma Narváez, que es la primera mujer en la historia de nuestro Tribunal Constitucional que asume la jefatura y la conducción de la institución. Por eso quería dirigirles estas brevísimas palabras en la dirección anotada. Agradecimiento, felicitación, reconocimiento y además una invitación para que sigamos identificados en esta línea de garantía y protección de los derechos de la mujer. Muchas gracias. Adelante, señor Caño. Gracias, doctor. Bien, ahora sí, conferencia magistral, los derechos de la mujer en el Bicentenario, a cargo de la presidenta del Tribunal Constitucional, doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Privada San Martín de Porres, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es becaria, ha sido becaria del Programa de Formación Solidaria 2011 en la Universidad Pública de Navarra, en España, y tiene el 8º curso de posgrado en la especialidad de Derecho Procesal en la Universidad de Salamanca. Ha ejercido la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, Universidad San Martín de Porres, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Femenina Sagrado Corazón y la Universidad de Piura. Tiene publicaciones, libros como El Proceso Cautelar, Jurisdicción de Arbitraje, Código Procesal Comentado, 2 tomos, La Justicia de Paz en Lima, El Procedimiento Conciliatorio, Jueces y Reforma Judicial y Jurisprudencia Actual, con 6 prominentes tomos. Tiene investigaciones como la póliza judicial en el proceso cautelar, que es un cuaderno de trabajo, el rol del juez en una sociedad en cambio, la conciliación judicial, además de más de 120 artículos académicos y ponencias nacionales e internacionales. Ha recibido diversas distinciones, como la OEA, por su actividad desarrollada en la ética pública, transparencia y anticorrupción. Además, por la Universidad Pública de Navarra y la Pontificia Universidad Católica del Perú, en actividades desarrolladas
en la investigación por el control disciplinario de los jueces y su implicancia para la legitimación de la justicia estatal. Pertenece a diversas entidades académicas de alto prestigio, por mencionar algunas. Miembro titular del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Civil, miembro ordinario del Instituto Ribagüero y miembro honorario del Colegio de Abogados de Lima. Distinguido ciberauditorio, damas presentes, dejo el uso de la palabra a la doctora María Elena Leonor Ledesma Narváez. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días a todos los aquí presentes. Quisiera empezar brindando mi saludo al director del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Ernesto Blume Fortini, y a la vez expresándole mi agradecimiento por la posibilidad de decir algunas palabras en esta fecha tan emblemática. De igual forma también expreso mi reconocimiento al magistrado Manuel Miranda Canales, ex presidente también del Tribunal Constitucional, que también nos acompaña, y en igual forma a los funcionarios, servidores, ciudadanos, que estamos todos vinculados a través de esta conferencia virtual. Quiero empezar esta pequeña disertación haciendo tal vez justicia a la razón de ser del título de esta intervención, ¿no? Hablar de la mujer, hablar de los derechos y hablar de ella, sobre todo en un escenario del bicentenario. Y bueno, y juntar, ¿no?, la idea del bicentenario con la intervención de la mujer nos lleva a decir que la mujer peruana no ha estado ajena a estos movimientos políticos en nuestro país. Todo lo contrario, podemos recoger en la memoria histórica de nuestro país el papel protagónico, muchas veces no visibilizado, que ha tenido la mujer en estos 200 años de vida republicana. Y por ello, por un tema de justicia, debo empezar estas palabras evocando ese papel de estas mujeres, como por ejemplo Antonia Moreno de Cáceres, una gran heroína en la Guerra del Pacífico, María Parado de Bellido y su martirio libertario que nos ha dejado como legado, Catalina Buendía, una heroína afroperuana, Micaela Bastidas, la primera mujer independista de América, Tomasa Tito Condemaita y el primer ejército de mujeres libertarias. Tampoco podemos olvidar a las hermanas Toledo, Higinia y María. Tampoco a María Valdizán, la señora de Cerro de Pasco. A Francisca Zubiaga, la gran mariscala. Y tampoco podemos dejar de recordar a Brígida Silva, una mujer adelantada a su época, que al final son historias que componen la gesta del Perú republicano de cara a su bicentenario y que reclama una nueva jerarquía en la que se sitúe a estas mujeres también como heroínas de esta gran patria a la que estamos trabajando, ¿no? Estas mujeres se ganaron el título, en muchos casos entregando su vida por el sueño de un país más justo, sueño que aún sigue en construcción. Dicho esto, nos ubicaremos pues en el año 1821, cuando nació nuestro país como república, para agregar una variable en ese nacimiento. Nacimos como un país católico, nacimos como un país católico. Prueba de ello es que en la primera Constitución de 1823 hace referencia que la religión de la República del Perú es católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otro. Artículo 8. Y así hemos crecido como república, guiados por la dogma de fe propia de una religión en todas las constituciones que han devenido hasta el año 33, en la que se abandona la idea de ser un país católico y asumimos la idea de un país laico. Prueba de ello es que en el artículo 50 de la actual Constitución que tenemos, que dentro del régimen de independencia y autonomía del Estado, se reconoce la Iglesia Católica como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del país, ¿no? Pero el Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas. Eso es lo que
señala actualmente nuestra Constitución. Dicho en otras palabras, es innegable la influencia del pensamiento de la religión en la vida social de nuestro país. Y por ello los dogmas propios de una religión se ha afirmado no solo en la vida social, sino también en el marco jurídico de nuestro país. El derecho no podemos mirarlo aislado del dogma social que ha regido la vida del Perú desde que nos constituimos como república, y por ello es importante para mirarnos cómo hemos estado y cómo estamos y qué somos, recordar qué dice la legislación, sobre todo vinculada al tema de la mujer, al tema de su entorno dentro del hogar, al tema de su entorno dentro de la vida social. Y por ello considero que un buen ejercicio podría ser remitirnos a las propias normas del Código Civil que han dicho o siguen diciendo algo en relación a la mujer. Tendríamos que decir, por ejemplo, si nos remitimos al viejo Código de 1852, que recogía la estructura que el marido tenía que proteger a la mujer y la mujer obedecer al marido. Artículo 175, que pueden revisar, del viejo Código de 1852. Y esta regla nos decía que se fijaba una lógica de sumisión, de obediencia de la mujer hacia el marido, y también de un deber del marido de proteger, de cuidar hacia la mujer. Luego la legislación se ha ido ya adecuando a la nueva vida social. Influencias europeas también llegaron a nuestro país y también fueron teniendo un impacto en la regulación en el derecho. Porque al final y al cabo, el derecho no puede ser mirado de una manera aislada a los impactos o a las expresiones de la vida social. El derecho siempre instrumentaliza un mensaje político, ideológico, ¿no? Una pauta de vida, ¿no? Y es así que también se va alterando el tratamiento de la mujer, ¿no? Pero siempre manteniendo el protagonismo al marido. Y digo alterando porque en el Código Civil que sigue al del año 1852, que sigue el Código del 36, ¿no? Dice, o decía, el marido dirige la sociedad conyugal y la mujer tiene el derecho y el deber de atender, y vamos a poner con letra negra y comillas, de atender personalmente el hogar, ¿no? Vuelvo a repetir, el marido dirige la sociedad conyugal y la mujer tiene el derecho y el deber de atender personalmente el hogar. Obligación, en otras palabras, que es una obligación personalísima fijada en el Código del 36. Luego del Código del 36 hemos ingresado hasta el año, hasta el año 1984, que es el actual código que nos rige, ¿no? Y también señala, ¿no?, que la mujer tiene el deber de atender personalmente el hogar. Así, si regresamos al Código del 52, 1852, decía algo vital sobre un tema adicional, el domicilio, el domicilio. Nos preguntamos, ¿acaso la mujer tenía la posibilidad de decir algo? ¿Cuál iba a ser el domicilio conyugal donde se iba a vivir? Definitivamente no. La propia legislación decía que la mujer estaba obligada a habitar con el marido y a seguirlo donde él tenga por conveniente residir, ¿no? La mujer está obligada a habitar con el marido y a seguirlo donde él tenga por conveniente residir. El Código del 36, 1936, derogó esta norma y decía, al marido le compete fijar y mudar el domicilio, así como decidir lo referente a la economía. Tanto el Código de 1852 como el de 1936 han seguido afirmando la lógica de protección y sumisión en la relación hombre-mujer. Y ese era el mensaje: el hombre protege, el hombre provee, la mujer obedece, la mujer es sumisa, la mujer tiene que seguir en esa relación. El Código del 36 decía, 1936 decía, el marido está obligado a suministrar a la mujer y a la familia todo lo necesario, marido proveedor. Pero hoy el Código de 1984, que rige a la fecha, ya tiene 37 años de vigencia, ¿no?, dice
que si uno de los cónyuges se dedica al trabajo del hogar, la obligación de sostener la familia recae en otro. Vamos ya democratizándonos. Repito, si uno de los cónyuges se dedica al trabajo del hogar, la obligación de sostener la familia recae en el otro. Como podemos ver, estamos ya más democratizándonos. Ya no se dice que el marido sea el único que va a sostener la familia, sino cualquiera de los cónyuges. Y perfectamente podría una mujer sostener el hogar económicamente y el marido realizar las labores domésticas que coadyuven al hogar. El otro tiene la obligación de sostener la familia. En otras palabras, la mujer puede de repente trabajar y el marido realizar actividades domésticas, y eso es consonante con la lógica del actual Código Civil. Otro tema que quiero compartirles en relación a esa mirada que se ha tenido en la legislación sobre el papel de la mujer era quién representaba la sociedad conyugal. ¿Quién representaba la sociedad conyugal? Siempre el marido era el representante de la sociedad conyugal, hasta que, a partir del Código del 84, se asume que la sociedad conyugal puede ser ejercida conjuntamente por los cónyuges. El Código de 1984 que nos rige también dice algo más, ¿no?, en cuanto a la identificación de la mujer con el apellido del marido. Antes del Código del 84, la mujer tenía que llevar el apellido del marido agregado al suyo y lo conservaba mientras no contraiga un nuevo matrimonio. Ese apellido estaba premunido del prefijo de en señal de pertenencia. Hoy es un derecho, si uno quiere lo hace, si uno no lo desea, no es una obligación, ¿no? Sobre el ejercicio de sus derechos en el proceso judicial. Sobre el ejercicio de sus derechos en un proceso judicial. Una mujer no puede presentarse o no podía presentarse a un juicio, a un proceso, sin la autorización de su marido. Pero sí lo necesitaba cuando era acusada de una causa criminal. Pregunto, ¿la mujer podía enajenar sus bienes, aunque podía recibir algunos bienes en donación? La pregunta es no, la respuesta es no. Ni siquiera la donación se permitía. La mujer no podía dar, enajenar, hipotecar, ni a título oneroso sin la intervención del marido, o sin el consentimiento por escrito de él, ¿no? Una cosa muy interesante en estas reglas que han estado, en estas reglas de relación de poder hombre o mujer en una unión conyugal, ¿no?, en la que ha estado presente mucha la idea del patriarcado y que nos han regido y nos sigue rigiendo bajo el concepto del matrimonio, la disolución del matrimonio, la fidelidad del matrimonio, ¿no?, en la que clásicamente se podría admitir o se ha admitido, ¿no?, que el divorcio por la causal de adulterio siempre se daba siempre y cuando la adúltera sea la mujer. Pero si el marido era el adúltero, no era causal de adulterio. El artículo 192 del Código Civil decía, el adulterio de la mujer es causa del divorcio. Pregunta, ¿el adulterio del varón? No estaba regulado. Felizmente eso hoy ya se ha democratizado, porque ahora se dice que el adulterio es una causal de disolución del vínculo sin precisar quién es el adúltero, si es la mujer o si es el varón. Basta que cualquiera de ellos sea el cónyuge. Cuando la mujer clásicamente se casaba, llevaba la dote al matrimonio, y ni siquiera tenía ella la posibilidad de administrar esa dote, porque toda esa dote era administrada por el marido, a no ser que el donante establezca que sea administrado por otra persona. Y en cuanto a las posibilidades laborales de la mujer, debo decirles que desde el año 1984 que rige el Código Civil, ¿no?, dice la norma que la mujer puede ejercer cualquier profesión o industria, muy bien, así como efectuar cualquier trabajo fuera de su casa, vamos muy bien, pero con el consentimiento expreso o tácito del marido. Esto es que si el marido no daba permiso para que labore, hace 37 años formalmente no podría una mujer ejercer un oficio remunerado, ¿no? Y cuando esto justificaba, tenían que ir al juez para que se pruebe que la medida realmente era necesaria o justificada, que no esté la mujer en el hogar y que esté y que requiera laborar. Felizmente esto ya ha sido superado en el código actual, en el que se dice
que cada cónyuge puede ejercer su profesión o industria o oficio y efectuar cualquier trabajo fuera del hogar con el consentimiento tácito del marido. Tácito del marido, ya no tiene que ser expreso. Pero cada cónyuge ya no era como clásicamente se decía, que la mujer tenía que pedir autorización para laborar. Como pueden ver de estos simples ejemplos que se han mostrado, ¿no?, podemos visibilizar cómo la mujer era comprendida en ese entorno de la relación conyugal, ¿no? Y nuestra posición, o la posición que ha asumido una mujer, siempre ha sido una posición de desventaja en relación a la posición dominante, ¿no?, de la cultura patriarcal que ha existido, bueno, y que también sigue existiendo hasta la fecha. En esa lógica hemos encontrado pues voces que han alzado, mujeres que han alzado su voz para decir que no encuentran una coherencia o concordancia con lo que en cierta manera se les restringía para el ejercicio de una vida social. Ya es conocido que existen mujeres que se dedicaban a la literatura, pero que ni siquiera podían ellas firmar con su nombre auténtico, sino que tenían que utilizar nombres de hombres para poder por lo menos expresar su obra literaria en el mundo social. Además, también conocemos que y que también ha sido motivo de estudios acá en el Centro de Estudios, el papel que jugó en algún momento Trinidad María Enríquez, ¿no?, una mujer que peleó por graduarse de estudios en jurisprudencia, miren, en el año 1875, y que se le permitió graduarse en aquella época. Toda una pionera para el conocimiento del derecho. Y ni qué decir, que no más de 70 años tenemos, que las mujeres podemos también ejercer el derecho político a elegir y ser elegidas. Año 1956, que se permite ejercer este derecho. Dicho así las cosas, así es lo que hemos mostrado de manera muy general, y ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cómo estamos ahora? ¿Y cómo estamos ahora? Si nosotros nos remitimos a un índice de desigualdad de género, ¿no?, que es un estudio que se publica, hace referencia a cómo se percibe el papel de la mujer en diferentes aspectos, como por ejemplo en el ámbito laboral, en su ámbito de empoderamiento, en el tema de su salud reproductiva, para llegar a colegir si realmente estamos ante una igualdad o desigualdad en el tratamiento de las relaciones mujer-hombre en estos temas. En el tema de la salud reproductiva, ¿qué diríamos si medimos el tema de la mortalidad materna y el tema de la tasa de fecundidad entre adolescentes? Advertimos que hay un gran índice de mujeres que se embarazan a edad temprana, jóvenes, y también hay un índice de mortalidad materna que acompaña a esta tasa de embarazos. También en el tema del empoderamiento, si vamos al lado político, ¿qué advertimos? Advertimos también una incoherencia. En el país nosotras somos el 51% de la población. Realmente es una población significante cuantitativamente, pero esa relación de significancia cuantitativa no tiene una correlación realmente con la representación política que tenemos las mujeres en el país. Prueba de ello es que en el Congreso actualmente existen 37 congresistas versus 93 congresistas hombres. La tercera parte del Congreso está conformada por mujeres y las 2/3 partes está conformada por hombres, a pesar que la población peruana significativamente es un 51% de población mujer. Entonces, lo coherente es que la voz preponderante de las mujeres tienen que estar expresadas en la representación política. Sin embargo, no se ve ello. Y no solo decimos del Congreso, sino si también miramos las cifras en cuanto a las representaciones locales, las alcaldías, encontramos que 90 mujeres son alcaldesas frente a 1.177 que son hombres alcaldes. Entonces es hora también que ese ejercicio de los derechos políticos también se replanteen y que las mujeres también ingresen a ocupar los espacios de poder que antes estaban orientados a los hombres, para que con su voz también sean la representación y la voz
de este grupo de ciudadanas que también necesitan expresarse y también necesitan exigir, ¿no?, y materializar el cumplimiento de muchos de sus derechos. Si seguimos hablando del empoderamiento, otro tema que se tiene que advertir mucho es el tema de la autonomía económica, el tema de la autonomía económica, la capacidad de las mujeres para generar sus ingresos, sus recursos propios, a partir, claro, de un trabajo remunerado, en igualdad de condiciones que los hombres. Pero la realidad es que eso no es así, porque cifras del INEGI ya nos ha señalado, sobre todo en la actividad privada, que las mujeres son remuneradas con la tercera parte menos de lo que se le paga a un hombre por hacer la misma labor. Y ese es un tema pendiente, no solo del Perú, inclusive en otras expresiones de la región que vemos esta práctica. Entonces, se requiere pues una mayor autonomía económica, y esta lamentablemente autonomía económica es más, diríamos, preocupante en las zonas rurales. En las zonas rurales, las mujeres, su capacidad de ingreso es altamente preocupante. El 41.2% de ellas no tienen una capacidad de ingreso económico como sí lo pueden tener los varones en las zonas rurales. Y a ello también hay que agregar, ¿no?, el tema del trabajo, no solo orientado a la producción o la remuneración, sino el trabajo que se dice no remunerado, el trabajo domesticado, el trabajo, mejor dicho, doméstico, no domesticado, el trabajo doméstico, ¿no? Ese trabajo no remunerado, ese trabajo invisible, que también tiene una significancia económica, pero más allá de la significancia económica, también tiene una expresión de permitir que la persona tenga el derecho al ocio, que tenga el derecho al descanso, que tenga el derecho a la recreación, situación que no se ve muchas veces en las mujeres, porque al margen de trabajar en un horario laboral, además tiene que ingresar a realizar labores propias del hogar. Ya en estadísticas del INEGI señala que los hombres se dedican 15 horas a la semana en trabajos al hogar o trabajos de índole doméstico, pero la mujer se dedica 3 veces más, 40 horas a la semana, en realizar este tipo de trabajos. Situación que también tiene que ser revertida para hacer pues que las relaciones en el hogar sean más democráticas. Hay que desterrar estas ideas de la división sexual del trabajo, y dicho en otras palabras, si es mujer es la encargada del cuidado, del deber de cuidado de todo el hogar, y bueno, si es hombre, bueno, el proveedor hasta un determinado momento. Entonces, son temas que implican toda una replantear. En esta lógica de cómo estamos, también tenemos que preguntarnos el tema de la planificación familiar. El tema de la planificación familiar, la oportunidad en la que las personas deciden determinar, ¿no?, el número de hijos, el intervalo de embarazos que quisieran tener. Y ahí las mujeres también tienen que tener un rol preponderante en fijar de repente el uso de anticonceptivos u otras políticas de planificación familiar que resulten necesarias para el bienestar y la autonomía de las propias mujeres cuando ellas deciden también ser madres, ¿no? La educación también es otra variable que se tiene que analizar en este empoderamiento, ¿no? Y la educación es vital para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de las personas, porque les permite construir un mejor nivel de vida, ¿no?, un futuro fructífero, podríamos decir, ¿no? Y en ese sentido, pues, el acceso a la educación nos permite materializar una igualdad de género y eliminar todo tipo de distanciamiento que puede existir entre un hombre y una mujer, ¿no? Ahí hablaríamos, pues, de un tema de paridad en la educación hombre o mujer, ¿no?, de acceder a este tipo de educación. Pero esta resulta más preocupante no en las zonas urbanas, en las zonas rurales, como ya en alguna vez el tribunal ha analizado en algunos casos que me voy a remitir dentro de un momento. Hay pues también brechas de género en tema educativo que está llevando inclusive en nuestro país para que en las zonas de repente más olvidadas, más postergadas, más pobres, podamos hablar de inclusive de analfabetismo en las mujeres, ¿no? Y también tenemos que decir algo en relación
a la brecha digital de género vinculada a la educación. Claro, porque la educación ya no es el clásico modelo al cual de repente muchos nos hemos formado, sino ahora ya ha ingresado una nueva variable, la era digital, y habría que preguntarnos cuánto está impactando esa brecha digital de género y sobre todo en el tema de mujeres, ¿no? Y ya estudios señalan que sí hay una brecha digital de género que se manifiesta en el menor número de mujeres usuarias de estas plataformas o de estos medios de comunicación. Y eso también va a permitir intensificar más estas desigualdades estructurales no propios para el acceso o el uso de estos medios tecnológicos. Y esa debe ser la mirada a la que también tenemos que incorporar en cuanto al tema de brecha de género. Y no podemos terminar en esta mirada de cómo estamos, de hablar de la violencia de género, ¿no? De hablar de la violencia de género, ¿no? Es un tema, pues, lamentablemente, que genera dolorosas experiencias de discriminación, ¿no? Es un problema, diríamos, social, estructural, ¿no? Que requiere, pues, una mirada multidimensional y una mirada, diríamos, organizada de toda la sociedad para transformar lamentablemente estos temas de responder con el uso de la violencia. Y violencia no solo orientada dentro del seno del hogar, que por estadísticas son las más preponderantes, sino también hablando de violencias orientadas en otro ámbito de la vida social, inclusive violencia sexual y entre otras expresiones que se pueda tener en la vida social que pueda tener una mujer. Dicho en otras palabras, ese es el contexto de cómo estamos a 200 años de un bicentenario. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que debemos hacer o qué es lo que por lo menos ha hecho el tribunal en cuanto a los derechos de estas situaciones que se ha señalado? Debo comenzar planteando que el tribunal sí ha tenido pronunciamientos diríamos, bastante acordes y de avanzada sobre lo que uno ha esperado en relación al tema de la violencia. El año 2019, por unanimidad, los magistrados de este pleno dieron una sentencia que otorgaban el contenido a estos derechos implícitos, del derecho implícito a tener una vida libre de violencia. Derechos implícitos que implica, ¿no?, dentro de ese concepto, preservar el tema de la vida, de la integridad de la persona, de la posibilidad de desarrollar una persona en toda su dimensión, en toda su personalidad, ¿no? A ser tratada sin discriminaciones, ¿no? Y en atención a ello, en esta sentencia, se evidenció la necesidad de señalar algunas pautas, como por ejemplo, que están descritas señalo la sentencia 3378 del año 2019, que fue expedida el año pasado, 2020, y bueno, posiciones como por ejemplo, a no ser objeto de violación, abuso sexual, tortura, a no ser objeto de discriminaciones, a no ser objeto de acciones o conductas tanto de los privados o del Estado que le causen daño, sufrimiento, afectación psicológica por el hecho de ser mujer, ¿no? Y una serie de pautas que el tribunal ha querido desarrollar o ha desarrollado para dar una significancia a lo que es el contenido del derecho a vivir en un escenario libre de violencia. También hemos abordado el tema educativo, porque es vital para el desarrollo de una mujer y sobre todo para el empoderamiento y para el tema de una autonomía económica, ¿no? El derecho a la educación de las mujeres y sobre todo con mayor énfasis en las zonas rurales o en las zonas de extrema pobreza, y es emblemático para el tribunal el caso de las hermanas Ciesa, que no solo ha quedado en una mera presentación, elucubración del derecho a la educación, sino que además el pleno del tribunal le ha dado la connotación de una sentencia que requiere ser supervisada constantemente, como se viene haciendo actualmente, a fin de verificar que el derecho a la educación en estas zonas realmente permitan la accesibilidad a ese servicio educativo.
Tampoco ha pasado desapercibido para el tribunal apreciar el tema del derecho de las mujeres en sus relaciones laborales, Fruto de ello es que se ha emitido la sentencia en la que se afirma que una mujer no puede ser discriminada por razón de embarazo, y esa no puede ser una causal para poder ser retirada de una relación laboral. El tribunal en la sentencia 2148-2010, 2148-2010, caso Mera Chávez, ha hecho énfasis a este trato de no discriminación por esta condición del embarazo. Y en igual forma, también ha extendido la tutela en los casos de las licencias por maternidad, la denegatoria de las licencias por maternidad. Lo ha hecho en la sentencia 3861-2013, caso Betty Carvajal, en la que también ha puesto énfasis que las mujeres, cuando tienen un estado de maternidad, tienen la posibilidad de hacer uso de estas licencias de maternidad, descanso de maternidad, con goce de remuneraciones por el plazo que señala la ley, que son 3 meses. Ha puesto énfasis a la tutela de este derecho, y en igual forma también no solo el tema del descanso pre y postnatal, sino al tema de la lactancia, como alguna vez también ya se ha señalado. Tampoco ha sido ajena a la mirada de este tribunal el papel de las mujeres migrantes, En estos últimos tiempos hemos visto una gran movilización social de personas de otras nacionalidades que están en nuestro país. Y desde ya su situación resulta pues vulnerable, no solo por el hecho de ser mujer, sino por su condición de migrante, sino también en el caso 4729-2015, proceso de habeas corpus, en la que se evidenció que muchas veces estas mujeres son sometidas a un tema de trata de personas e inclusive al ejercicio forzado de la prostitución, y que también requieren una tutela para este tema de estas trabajadoras sexuales. El tribunal, bueno, en algunos votos, en las que por lo menos he desarrollado, se pone énfasis, ¿no?, a la tutela que debe darse a las mujeres migrantes, sobre todo cuando son sometidos a este tipo de prácticas o de trabajos sexuales. Dicho en otras palabras, el tribunal ha dicho algo, el tribunal ha emitido pronunciamientos que tratan de abordar o de decir algo en relación a este tema vinculado a la discriminación en la relación hombre-mujer o en las relaciones mujeres y su entorno, ¿no? Y en atención a ello, deberíamos decir algo a manera ya de reflexión, ¿no? Evidentemente no es suficiente lo que se ha podido hacer, ni será suficiente lo que se haga, ¿no? Hay una tarea pendiente y fuerte que realizar, sobre todo teniendo en cuenta que somos el 51% de una población que requiere ser expresada, que requiere tener una voz pública. Y por ello es que una de las tareas que tendríamos que dejar pendiente para la reflexión y para la acción, ¿no?, de futuros tiempos, es hablar de la necesidad que las representaciones políticas en nuestro país sean afirmadas con la intervención de las mujeres. Es necesario que esos espacios sean conquistados por las mujeres, ¿no?, para poder, como ya he dicho, ser voz de esos derechos que uno quiere reivindicar. Segunda situación, el tema de los estigmas y de los roles sociales. Claro, porque el tema del estigma o del rol social está vinculado con esta idea de este constructo social que le llama el género, al que se le asume la idea del sexo con un rol. Mujer, labor doméstica; hombre, actividad pública; hombre, determinada labor; mujer, determinada faena. Esas ideas han sido ya removidas o están siendo removidas a fin de que, hace poco hemos mirado, el año pasado he visto con mucho beneplácito que las espadas de honor en las escuelas militares han sido logradas por mujeres, y que la carrera militar perfectamente puede ser un hombre o una mujer, y que esa vieja idea de que la carrera militar era estrictamente para el hombre fuerte y macho y para la mujer no, está siendo trastocada.
porque al final las mujeres también tienen talento, también tienen inteligencia, también tienen fuerza para poder dirigir y para poder comandar también una institución militar. Hay que comenzar a hacer una renovación y revolución de esos paradigmas que lamentablemente, o estigmas que se han construido sobre el conjunto de lo que es el sexo y la actividad, o los roles en una actividad social. Un tercer tema que tenemos que hablar y de tarea pendiente, ya dije que el primer tema es conquistar los espacios públicos para tener una representación política de la voz de las mujeres. El segundo tema es romper los estereotipos en relación a las labores que asocian sexo con un determinado trabajo. Y la tercera idea que quería compartir con ustedes es trabajar pues por un mundo igualitario donde las relaciones hombre-mujer se den en un plan de democracia. En un plan de democracia donde la relación sea una relación horizontal, donde la relación no sea una relación de dependencia, de subordinación y sumisión, porque tanto el hombre como la mujer somos seres humanos que requerimos tener un trato digno e igualitario. Y como siempre se dice, ¿no? Trabajar por construir un mundo que nos permita una igualdad de oportunidades para el hombre y para la mujer, para el hombre y para la mujer, que esas relaciones se democraticen, ¿no? Y por eso es de que cuando nuestras abuelas, como por ejemplo nuestra abuela María Hernández, reclamaba ser jurisconsulta, reclamaba ser abogada, hoy eso lo hacemos con tanta naturalidad frente a estudiantes que se gradúan constantemente en las diferentes universidades, o cuando ahora se mira con sorpresa que es la presidenta de un tribunal o que es la presidenta de una alta corte. El día que dejemos de sorprendernos, ese día es el día que habremos avanzado ya en la conquista de nuestros derechos, porque será lo más natural y será lo más normal. Esos cambios deben empezar por uno mismo. Deben empezar por uno mismo, desde nuestros hogares, ¿no? En la que tenemos que desterrar este tema de estereotipos y aumentar la autoestima y el empoderamiento de saber que sí es posible alcanzar ello. ¿Y por qué? Porque todas las mujeres tenemos talento, tenemos fuerza, tenemos inteligencia, tenemos profesionalismo y podemos con ese talento y fuerza servir a nuestros hogares, servir a nuestro país, ser grande a nuestra patria. Entonces, la tarea pendiente es esa, comenzar a hacer el cambio, la transformación en uno mismo. Uno mismo tiene que transformarse y comenzar a abdicar de estos paradigmas que lamentablemente nos acompañan y comenzar a crecer y pensar en un mundo más igualitario. Por eso es que quiero terminar estas palabras recordando al bicentenario, a 200 años de la proclamación de nuestra independencia. Y es hora también de repensar la historia de nuestro país y también de evaluar las tareas pendientes por emprender en estos tiempos, ¿no? Y también preguntarnos si hasta ahora no hemos alcanzado lo que Basadre nos decía en aquel tiempo, ¿no? La promesa de la vida peruana, pero la promesa de soñar con un colectivo distinto, la promesa de soñar con una república y la razón de ser de una república, que siempre lo he repetido y lo repetiré. La razón de la república es el bien común que todos tenemos que alcanzar, ¿no? Y por eso es que bajo esa lógica de una vida republicana, del bien común y la promesa de un mundo mejor, es que todos los ciudadanas y ciudadanos también nos permitamos pues trabajar por ese mundo o por esa vida digna, con igualdad de oportunidades en nuestro país. Esa es la tarea pendiente, al igual como decía Basadre, esa es la promesa pendiente a la que todos tenemos el deber como ciudadanos, no solo de aspirar, sino de trabajar por ese sueño. Gracias. Muchas gracias, doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional, en esta conferencia magistral por el Día Internacional de la Mujer, con el título Los derechos de la mujer en el Bicentenario. Conferencia histórica, analítica, pero sobre todo muy reflexiva. Y para culminar este evento extraordinario por este Día Internacional de la Mujer, dejo en el uso de la palabra
a nuestra directora académica del Centro de Estudios Constitucionales, doctora Susana Esther Victoria Tábara Espinosa. Adelante, doctora. Bueno, muy buenos días, señora presidenta. Agradecerle su participación en el Centro de Estudios Constitucionales y en la dirección académica particularmente. Ha sido una conferencia muy motivadora para nosotras como mujeres que buscamos un trato igualitario, básicamente, y las referencias a la jurisprudencia son interesantísimas. Tenemos casi 400 personas ahorita escuchando. Yo creo que de todas maneras sus palabras van a calar en estas personas, en su mayoría mujeres, para buscar desde ellas mismas, desde su propio espacio, su igualdad y su reconocimiento, igual que a los hombres, ¿no? Saludo también las palabras del doctor Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional y nuestro director general, quien personalmente guía nuestro trabajo desde, como decía en la mañana, a los directores también, desde un punto de vista muy respetuoso hacia la mujer y tratándonos siempre como iguales. Es entonces que lo que yo quiero reconocer hoy día desde la dirección general, desde la dirección académica también, pero de publicaciones y de investigación, ya que tanto el director general como el director de publicaciones, el doctor Luis Sáenz y el doctor Orlando Curaca en investigaciones, realmente se caracterizan justamente por eso, por ser personas que nos tratan con igualdad y con respeto. A todas las mujeres que son protagonistas de ese cambio a favor de la igualdad de género y del respeto de los derechos humanos, así como reconocer también a los trabajadores de sexo masculino, ¿no? Caballeros, con los que nos ha tocado trabajar en el Centro de Estudios Constitucionales, ¿no? Hay muchos espacios en los que se viene avanzando desde el punto de vista de género, ¿no? Pero también hago un llamado a la reflexión, ya que se ha hablado del Bicentenario. Yo voy a tocar otro punto de vista muy cortito, en relación al impacto que ha tenido esta etapa de confinamiento, ¿no? En nuestro país con respecto a la violencia de género. Hace poco estaba representando al doctor Ernesto Blume en el Ministerio de la Mujer, en un reglamento que se está preparando justamente en relación a todo el tema de violencia de la mujer que se ha vivido en el último año, ¿no? De marzo del año pasado a marzo de este año, y en la que todas las instituciones públicas están alcanzando algunas ideas, algunas estadísticas, alguna jurisprudencia, en el caso de nosotros, como las que ha mencionado la presidenta, y que van a ser seguramente publicadas en su momento, también la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, y que todas estas entidades se unan para reconocer cómo se ha elevado, ¿no?, la cantidad de feminicidios, violencia de la mujer, y el poco reconocimiento todavía que hay a la mujer trabajadora, a la mujer madre, porque ahora la mayoría de mujeres que trabajan no cuentan en su casa con una ayuda, porque por obvias razones, por razones de salud en las que no me voy a detener, y tienen que hacer labores que antes no hacían, ¿no? Que estaban en la oficina 8 o 10 horas, que antes no hacían, ¿no? Como atender a los niños, lo cual tiene su parte buena también, las que tenemos niños, ¿no? Sin embargo, el hombre todavía no termina de reconocer esas labores extras que tienen las mujeres en algunos casos, ¿no? Entonces, celebremos la igualdad, y desde el Centro de Estudios Constitucionales seguiremos poniendo nuestro granito de arena de acuerdo a los lineamientos dados por el doctor Ernesto Blume Fortini, para que se sigan conociendo y reconociendo los derechos de la mujer. Muchas gracias. Han sido las palabras de nuestra directora académica, la doctora Susana Esther Victoria Tábara Espinosa.
Distinguido ciberauditorio, así culmina otro mega evento del Centro de Estudios Constitucionales con esta conferencia magistral por el Día Internacional de la Mujer. Gracias a todos ustedes por haberse conectado desde Lima y para el mundo a través de nuestras plataformas Zoom, de nuestro Facebook Live, tanto en el Perú como en el extranjero. Gracias, feliz Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres que están en este momento conectadas con nosotros. Feliz día, gracias y hasta cualquier momento a través del Centro de Estudios Constitucionales.